todas. Mi nombre es David Ortiguel Alcalá, soy profesor titular de la Universidad de Burgos y una de mis principales líneas de investigación están relacionadas con la evaluación formativa y compartida. En primer lugar, lo que habría que destacar y lo que habría que tener en cuenta es ese debate, esa confusión todavía existente entre evaluar y calificar. Son muchos docentes todavía los que en educación en general y sobre todo en educación física seguimos confundiendo estos términos, siendo claramente diferenciadores. Por un lado, la calificación es un aspecto numérico que se vincula a finalizar un proceso, sin embargo, la evaluación es todo lo contrario. Debiera de ser un proceso de acompañamiento formativo en el cual exista una retroalimentación que el estudiante comprenda y trabaje por y para ella para permitirle aprender más. De tal manera que esa frase de dime cómo evalúas y te diré qué enseñas y qué tipo de persona eres es fundamental y más en los tiempos que corren. Por tanto, la evaluación, y en concreto la evaluación formativa y compartida, debe de ser una herramienta metodológica que el docente de educación física utilice para incorporarla e integrarla dentro de su identidad profesional. Es decir, ya no solo importa qué tipo de unidades didácticas voy a llevar a cabo, con qué metodología voy a abordar esos contenidos, sino que la clave es qué rol va a jugar la evaluación formativa a lo largo de todo el proceso. ¿Cómo voy a implicar a mis estudiantes? ¿Cómo se van a autoevaluar? ¿Cómo van a poder darse feedback entre ellos? ¿Cómo puedo vincular la evaluación formativa a procesos de autorregulación que les permita ser conscientes de lo que están aprendiendo, de lo que les queda por aprender y cómo evidenciar ese trabajo en la finalización del proyecto, de la unidad didáctica o incluso del propio trimestre? Y es por eso que la evaluación formativa en educación física, donde el tratamiento pedagógico de lo corporal es fundamental, debe de estar presente. Y para ello debemos de formarnos e integrarla de una manera intencionada dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Son 4 tipos fundamentales de procedimientos de evaluación existentes: observación sistemática, intercambios orales con los alumnos, análisis de sus producciones y pruebas específicas. Cualquier tipo de cosa, de aspecto que trabajemos en el aula dentro de la clase de educación física formará dentro de uno de estos 4 grandes grupos. Podemos realizar montajes finales, podemos realizar diferentes producciones, diferentes interpretaciones, diferentes pruebas físicas, diferentes modificaciones del deporte, adaptaciones de determinados reglamentos, elaboración de juegos tradicionales. Pero insisto, lo importante no es tanto el qué hago, sino cómo lo hago. Un contenido en sí mismo puede tener valor o puede tener menor valor. Son los modelos pedagógicos, pero sobre todo el tipo de enfoque evaluativo que lleve a cabo, el que dictaminará o predispondrá si se va a llevar a cabo ese aprendizaje en el estudiante como pretendemos que se manifieste desde el principio, ¿no? Por tanto, hay diferentes estrategias y de esto hablaremos mucho más a fondo, ¿no? Calificación dialogada, reparto de notas, la evaluación triádica, el propio uso de las autoevaluaciones y coevaluaciones intergrupales e intragrupales para generar registro de trabajo y responsabilidad individual y responsabilidad grupal, elaboración de preguntas formativas, búsquedas propiamente compartidas, de tal manera que siempre defendemos que la evaluación formativa puede ser un modelo pedagógico en sí mismo, pero sobre todo se puede hibridar y debiera de estar presente en cualquier proceso metodológico de enseñanza que llevemos a cabo en el aula. Por tanto, es clave utilizarla como herramienta de aprendizaje. Por tanto, no solo debiera de estar centrada en el estudiante y, sobre todo, debiera de formar parte y de integrarla dentro de las propuestas didácticas. Hay una gran infinidad de posibilidades para llevar a cabo la evaluación formativa y compartida en el aula de educación física. Es mucha literatura científica que nos dice cómo la debemos trabajar, de qué manera debemos enfocarla y sobre qué variables puede tener resultados positivos, tanto en primaria como en secundaria, como incluso en la etapa universitaria e incluso en infantil, y de qué manera debiéramos de estructurar planteamientos metodológicos, no solo a nivel individual, sino por el equipo de docentes de educación física que trabajan en la escuela o en el ámbito universitario, para que el alumnado rompa esquemas tradicionales más basados en calificación que en evaluación y generar ahí propuestas de debate, de planteamiento y de suma para aprender todos y todas.